Cuando nos adentramos en las ideas de Martin y Maurice, descubrimos que, si bien ambos comparten una base fenomenológica, divergen significativamente en su forma de entender el ser y la existencia humana. Ambos ofrecen interpretaciones complejas y profundas, pero las claves de sus diferencias radican en el modo en que conciben el ser y la experiencia. Para Heidegger, la pregunta por el ser es la cuestión central de la filosofía. En su obra Ser y Tiempo, introduce el concepto de Dasein, ser ahí, que describe la existencia humana como un ser en el mundo. Este ser en el mundo no es simplemente estar ubicado en un entorno, sino una relación profunda y constitutiva entre la persona y su mundo. Heidegger subraya la importancia de la temporalidad en esta existencia. El ser humano no solo está inmerso en el presente, sino que su ser está dirigido hacia el futuro, especialmente hacia su muerte. Aquí es donde introduce el concepto del ser para la muerte, un tema clave en su pensamiento. La autenticidad, para Heidegger, surge cuando el individuo reconoce su mortalidad y vive su vida en función de este hecho inevitable. En otras palabras, para Heidegger, la existencia auténtica se basa en la confrontación con nuestra finitud, y el ser humano debe abrazar su condición mortal para vivir plenamente. Esta perspectiva lleva su filosofía hacia un enfoque metafísico y ontológico, centrado en la pregunta fundamental del ser. Por el contrario, Merleau-Ponty adopta un enfoque más centrado en la experiencia concreta del ser humano. En su obra más famosa, Fenomenología de la Percepción, argumenta que la percepción es el fundamento de toda experiencia. Pero para él, la percepción no es un acto meramente intelectual o mental, sino que está profundamente enraizada en nuestro cuerpo. De este modo, introduce la noción de cuerpo vivido, que describe cómo experimentamos el mundo a través de nuestro cuerpo, que actúa como el punto de referencia para todas nuestras interacciones con la realidad. Merleau-Ponty cree que el cuerpo es el ancla de nuestra existencia en el mundo. A través de nuestros sentidos y movimientos, interactuamos con nuestro entorno de manera prereflexiva, lo que significa que gran parte de nuestra comprensión del mundo sucede antes de que la conciencia lo interprete. Este enfoque contrasta con el de Heidegger, ya que Merleau-Ponty no se enfoca tanto en la muerte, sino en la forma en que vivimos y experimentamos el mundo a cada momento. Mientras que Heidegger está interesado en los aspectos más abstractos del ser, como la temporalidad y la muerte, Merleau-Ponty enfatiza la importancia del cuerpo como la fuente primordial de la experiencia. Para él, el ser humano no es solo un ser que se dirige hacia la muerte, sino un ser que está en constante interacción con el mundo a través de su cuerpo. Si bien podría parecer que estas dos perspectivas son contradictorias, algunos filósofos han argumentado que pueden ser vistas como complementarias. Mientras Heidegger nos invita a considerar nuestra relación con el ser y la muerte desde una perspectiva existencial más amplia, Merleau-Ponty nos lleva a centrarnos en la experiencia cotidiana y en cómo el cuerpo estructura nuestra percepción del mundo. Heidegger se enfoca en lo trascendental y lo universal del ser, mientras que Merleau-Ponty nos devuelve a lo concreto, lo inmediato y lo corporal. Ambos, sin embargo, coinciden en que la existencia humana es algo más que un simple estado, es un proceso dinámico que requiere de una reflexión profunda sobre cómo habitamos y experimentamos el mundo. La fenomenología es una corriente filosófica que se centra en la descripción directa de la experiencia tal como se presenta a la conciencia, sin recurrir a teorías preconcebidas o explicaciones abstractas. Tanto Heidegger como Merleau-Ponty se enmarcan en esta tradición, pero sus interpretaciones de la fenomenología son radicalmente diferentes. Para Heidegger, la fenomenología es un método filosófico que nos permite desvelar el ser. Influenciado por Edmund Husserl, quien fundó la fenomenología, Heidegger utiliza este enfoque no solo para describir la conciencia, sino para llegar a una comprensión más profunda del ser. En su obra Ser y Tiempo, redefine la fenomenología como una manera de abordar la pregunta fundamental por el ser, más allá de la simple descripción de fenómenos. Heidegger introduce el concepto del ser en el mundo para explicar que la existencia humana no es un fenómeno aislado, sino que siempre está involucrada en el mundo y en sus relaciones con los objetos, otros seres humanos y el entorno. Para él, lo más importante no es cómo percibimos el mundo, sino cuál es la estructura de nuestro ser que nos permite percibirlo en primer lugar. En este sentido, Heidegger lleva la fenomenología a un nivel ontológico, investigando la condición de posibilidad de la percepción y la experiencia. No se interesa tanto por los detalles de cómo experimentamos el mundo, sino en qué significa existir de una manera que haga posible esa experiencia. La fenomenología heideggeriana, por tanto, busca desentrañar la esencia del ser que subyace a toda percepción y experiencia. A diferencia de Heidegger, Merleau-Ponty se enfoca directamente en la experiencia perceptiva.
En su obra Fenomenología de la Percepción, sostiene que el acto de percibir es la base de nuestra comprensión del mundo, pero que esta percepción está profundamente mediada por el cuerpo. Según Merleau-Ponty, no hay percepción sin cuerpo, ya que es a través de nuestros sentidos y de nuestra relación corporal con el mundo que podemos experimentar la realidad. Para Merleau-Ponty, la percepción no es simplemente un proceso mental que se puede separar del cuerpo, como muchos filósofos habían propuesto antes de él. En cambio, ve la experiencia perceptiva como un fenómeno corporal, donde la conciencia y el cuerpo son inseparables. Introduce el concepto de cuerpo vivido para describir cómo habitamos el mundo a través de nuestro cuerpo. Esto significa que no solo percibimos el mundo de manera pasiva, el cuerpo participa activamente en la estructuración de nuestra experiencia. Por ejemplo, cuando tocas un objeto, no solo lo percibes con tus manos, sino que también tu cuerpo entero se orienta hacia ese objeto de manera pre-reflexiva. Esta interacción continua entre el cuerpo y el mundo es lo que permite la percepción. Merleau-Ponty también critica la idea de que el mundo se percibe desde una única perspectiva objetiva. Según él, cada persona experimenta el mundo desde su propia perspectiva corporal, lo que significa que la percepción siempre está cargada de subjetividad. Esta subjetividad no es un defecto, sino una característica esencial de la experiencia humana. En este sentido, Merleau-Ponty introduce una visión fenomenológica mucho más cercana a la experiencia real, corporal y sensorial del ser humano. Aunque ambos filósofos utilizan la fenomenología como herramienta filosófica, la aplican de formas muy diferentes. Para Heidegger, la fenomenología es un método para explorar las preguntas fundamentales sobre el ser, mientras que para Merleau-Ponty, es una manera de entender cómo el cuerpo nos conecta con el mundo. Heidegger usa la fenomenología para abordar problemas ontológicos más abstractos, mientras que Merleau-Ponty se mantiene fiel a la descripción de la experiencia perceptiva, pero profundizando en la interacción entre el cuerpo y el mundo. Esta diferencia se refleja en la importancia que cada uno da a la corporalidad. Para Heidegger, el cuerpo es solo uno de los muchos aspectos del ser en el mundo, mientras que para Merleau-Ponty, el cuerpo es el eje central de toda experiencia. En este enfrentamiento entre Merleau-Ponty versus Heidegger, vemos cómo dos grandes mentes ofrecen respuestas distintas a la pregunta por el ser y la existencia. Mientras uno se enfoca en la relación entre el ser y la muerte, el otro dirige nuestra atención a la experiencia viva del cuerpo. Ambos filósofos nos dejan preguntas abiertas sobre la experiencia humana. ¿Somos seres que deben comprender el ser en su totalidad? ¿O debemos centrarnos en cómo habitamos el mundo a través de nuestro cuerpo? Aunque sus respuestas difieren, ambos coinciden en que la filosofía debe volver a las raíces de la existencia y la experiencia humana. Sus ideas no solo enriquecen la fenomenología, sino que también invitan a reflexionar profundamente sobre quiénes somos y cómo vivimos.